El príncipe William leyó el documento de su hermano y guardó silencio. No era un acuerdo de paz, era un gatillo legal. Descubre cómo una sola firma en California le entregó a la corona la autoridad para intervenir y por qué la desaparición de 2 niños de su escuela activó el protocolo más temido de Windsor. La historia no comenzó con un grito ni con un titular incendiario. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas. En algún lugar de Montecito, bajo el sol implacable de California que todo lo blanquea y nada oculta, el príncipe Harry firmó un documento. Ante el mundo, era un simple acuerdo de custodia, un gesto de madurez para estabilizar el futuro de sus hijos, Archie y Lilibet. Parecía un marco legal rutinario, una estructura de crianza moderna diseñada para prevenir futuras disputas. Pero en los pasillos de Windsor, donde cada palabra está cargada con el peso de 1000 años de historia, la redacción tenía un significado completamente diferente, uno mucho más antiguo y peligroso. El documento no se limitaba a delinear dónde vivirían los niños o cómo se repartiría el tiempo entre continentes. Enterrada en su fraseología, oculta como una daga en un pliegue de terciopelo, había una disposición, una cláusula aparentemente inofensiva, que reconocía la autoridad de salvaguardia de la corona si surgían formalmente preocupaciones sobre el bienestar. Ese único reconocimiento, esa concesión técnica, lo cambió todo, porque una vez puesta por escrito, esa autoridad ya no pertenecía a Harry y Meghan. Creaba una vía, estrecha, técnica, pero absolutamente real, para la supervisión institucional. Harry, en su búsqueda de autonomía, había firmado sin saberlo un pacto faustiano, entregando una llave que creía no tener valor. Días después, el documento llegó al Palacio de Buckingham, no a través de los canales de la prensa, sino en un sobre sellado, transportado con la discreción reservada para los asuntos de Estado. Aterrizó en el escritorio del príncipe William. El heredero no esperaba un ataque, ni una traición. Esperaba rutina, el papeleo inevitable de una familia fracturada. Pero mientras sus ojos recorrían las líneas, el aire en la habitación pareció enrarecerse, cargado de una electricidad estática. No hubo un estallido de indignación. No hubo una negación furiosa. Solo un silencio profundo y calculador. El tipo de silencio que precede a las decisiones que alteran la historia. Lo que William vio en esa página no fue el intento de paz de un hermano. Vio un gatillo legal, la cláusula. En el frío y preciso lenguaje del protocolo Windsor, significaba que si las preocupaciones sobre la estabilidad de los herederos se documentaban, la corona podría actuar no como una mediadora familiar, sino como la protectora soberana de la línea de sucesión. La monarquía no necesitaría permiso. Solo necesitaría justificación. El papel que Harry había firmado con la intención de asegurar su libertad había forjado, sin saberlo, la llave de su propia jaula dorada. El futuro de la familia, que parecía incierto por la distancia y la discordia, ahora se sentía premonitorio por la proximidad de un protocolo antiguo, implacable y a punto de ser despertado. La corona tiene secretos, y el más grande de todos es que nunca cede el control. Simplemente espera. En la sala de reuniones de Windsor, el aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. Los altos mandos, el círculo de confianza del monarca, se han reunido para una sesión informativa de crisis. Entre las carpetas de cuero dispuestas sobre la mesa pulida con una precisión militar, yace el acuerdo de custodia firmado por Harry. Ya no es un simple documento familiar, ha sido elevado a la categoría de instrumento constitucional, a punto de ser diseccionado. El príncipe William recibe la página final, no la hojea. La estudia, la lee 2 veces, sus ojos moviéndose con una precisión clínica sobre la cláusula de salvaguardia. Los presentes, figuras canosas cuyos rostros son mapas de décadas de servicio silencioso a la corona, esperaban frustración, quizás una muestra de incredulidad. En cambio, se encontraron con una quietud absoluta. Es el tipo de calma que se asienta cuando un problema deja de ser emocional
y se vuelve puramente procesal. La disputa entre padres, tan ruidosa y pública, ya no es el centro de gravedad. Los niños lo son. La línea de sangre lo es. Y el documento que su hermano había firmado, en lo que él consideraba un acto de independencia, había transferido silenciosamente la responsabilidad hacia arriba, hacia la institución, el leviatán silencioso que William un día lideraría. En ese silencio, la dirección de la crisis cambió irrevocablemente. El palacio ya no se preguntaba por si debía por intervenir. Se daba cuenta de que ahora, legalmente, podía por hacerlo. El conflicto que se avecinaba no comenzaría con las acusaciones de Meghan en un podcast ni con las declaraciones cuidadosamente elaboradas de Harry. Tampoco con la especulación febril de la prensa. Comenzaría aquí, en esta sala fría, con la interpretación del lenguaje, con la invocación del deber, con una cláusula escrita para prevenir el caos que, en cambio, había desbloqueado una autoridad latente, una que había permanecido dormida durante generaciones. William no levanta la voz. No necesita hacerlo. Simplemente cierra la carpeta. El suave sonido del cartón al tocar la mesa resuena como un veredicto en la sala silenciosa. La tormenta, como todos se darían cuenta más tarde, no comenzó con una traición, ni una fotografía, ni un titular incendiario. Comenzó con una firma, un voto susurrado en la maquinaria implacable de la monarquía que acababa de ser escuchado. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, marcando el ritmo de la vida de la nación. Pero ahora, gracias a una sola frase, reclamaba algo mucho más valioso: la jurisdicción sobre su propio futuro, sin importar en qué continente residiera. La partida de ajedrez había comenzado, y Windsor acababa de hacer su primer movimiento. El siguiente movimiento no provino de una sala de audiencias ni de un comunicado de prensa, provino de un registro de asistencia escolar, un documento mundano que estaba a punto de convertirse en una pieza clave de evidencia. En la mañana del 31 de enero, el personal de la exclusiva escuela privada de los niños en Santa Bárbara notó algo pequeño pero inusual. Dos nombres, Archie y Lilibet, ausentes en el registro sin explicación. Las ausencias ocurren, especialmente en familias de alto perfil. Pero el protocolo, acordado, ratificado y meticulosamente diseñado entre ambas casas, requería una notificación formal cuando estaban involucrados viajes o una reubicación. Esta vez no llegó ninguna, el silencio era total. Al mediodía, los administradores de la escuela se comunicaron a través del canal de enlace acordado, una línea directa y encriptada conectada a la estructura de la Casa Real en el Reino Unido. No hubo respuesta, ni de los representantes de California, ni de los contactos de bienestar designados, ni de nadie autorizado para confirmar un simple cambio de planes. El silencio que zumbaba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Los niños simplemente habían sido retirados. Lo que preocupaba a los funcionarios de Windsor no era el retiro en sí. Los padres cambian a sus hijos de escuela con frecuencia. Lo alarmante, lo que hizo sonar todas las campanas de alarma dentro del palacio, era la ausencia de un destino. Ninguna solicitud de transferencia, ninguna inscripción de primavera en otra institución, ninguna dirección de reenvío académico. Solo una línea en blanco donde debería haber un plan de futuro. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, ahora tenía heridas abiertas. El mensaje interno enviado esa tarde desde California a Londres fue contundente y carente de ambigüedad. Preocupación inmediata. En circunstancias normales, una nota así permanecería como un asunto administrativo, archivada y olvidada. Pero en este caso, cruzó un marco internacional ya delineado en los acuerdos previos. Debido a que el documento que Harry había firmado reconocía la supervisión de salvaguardia de la corona, un plan de estabilidad ausente ya no contaba como una elección familiar privada, se calificaba según el protocolo como una irregularidad de bienestar reportable. La cláusula durmiente se había activado. Al anochecer en Londres, una alerta silenciosa había llegado a Windsor. No era un rumor, no era una especulación. Era un hecho documentado.
La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero ¿y si, esta vez, el problema no era una historia, sino una ausencia, una que, según sus propias reglas, estaba obligada a investigar? La noticia de la desaparición escolar llegó a Windsor no como una ola, sino como una corriente subterránea, fría y rápida. El palacio no emitió declaraciones ni contactó a la prensa. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. En lugar de reaccionar con emoción, la institución activó el protocolo de contención. No se trataba de negociar, sino de verificar. Se revisaron los patrones de asistencia, los registros de comunicación, las citas programadas. El patrón que se formó era simple y alarmante. Las rutinas esperadas se habían detenido sin explicación. Las visitas pediátricas fueron canceladas, los contactos educativos bloqueados, los canales de enlace enmudecieron. Dentro de la lógica glacial de la realeza, la pregunta cambió fundamentalmente. Ya no era ¿por qué se mudaron de escuela? Una pregunta con respuestas potencialmente inocentes. Se convirtió en ¿por qué se eludieron todas las salvaguardias? Una pregunta que implicaba intención. Esa distinción era crucial. Una reubicación podría ser negociada, discutida, incluso disputada. Pero una desaparición total de la estructura activaba el protocolo. En cuestión de horas, la situación fue categorizada no como un desacuerdo entre padres, sino como un evento de salvaguardia, la condición precisa a la que se hacía referencia en la cláusula de custodia que William había leído días antes. El lenguaje del acuerdo ahora se cruzaba con la acción del mundo real. La institución tenía base legal para hacer preguntas que antes no podía, para exigir respuestas que antes solo podía solicitar. Al otro lado del Atlántico, sin embargo, nada de esto era visible todavía. En California, la ausencia de los niños seguía siendo un asunto privado. Pero los susurros viajan más rápido que el papeleo. Otros padres en la exclusiva escuela notaron las salidas repentinas. Las conversaciones del personal, inevitablemente, se filtraron más allá de los círculos del profesorado para cuando los corresponsales británicos en Los Ángeles escucharon fragmentos de un retiro sin previo aviso, la especulación llenó el vacío mucho antes de que llegara cualquier tipo de confirmación. Las discusiones en línea se convirtieron en un torbellino de teorías, reubicación secreta, disputas legales, incluso rumores de una separación familiar. Sin una explicación oficial, cada posibilidad sonaba plausible. Por primera vez, el problema dejó de ser sobre las decisiones de crianza y se transformó en una cuestión de responsabilidad institucional. Se había cruzado un umbral, uno del que ninguna de las partes podría retroceder fácilmente. La maquinaria de la corona, lenta pero inexorable, había comenzado a moverse, y no se detendría hasta que la estabilidad, según su propia definición, fuera restaurada. 2 mañanas después de que la alerta de asistencia cruzara el Atlántico, Windsor dejó de sentirse como una residencia y comenzó a operar como un centro de comando. La princesa Ana llegó antes de lo previsto, una señal inequívoca de la gravedad de la situación. Solicitó la sala de reuniones completa, no el pequeño estudio que se usa normalmente para discusiones familiares. Cuando entró, su paso era firme, resuelto. Llevaba una carpeta roja marcada para revisión inmediata, el tipo de etiqueta reservada para asuntos que ya habían superado el desacuerdo y entrado en el territorio de la crisis institucional. La colocó sobre la mesa sin introducción, un objeto de color sangre sobre la madera oscura. Dentro no había especulaciones, sino registros. Evidencia fría, recopilada durante la noche por una red de informantes silenciosos. Primero, el calendario médico. Varias citas pediátricas para Archie y Lilibet habían sido canceladas en secuencia, cada una eliminada sin una fecha de reemplazo, ninguna clínica de reenvío, ningún contacto médico actualizado. Un vacío en el registro de salud de los herederos al trono. Luego, los registros de comunicación. Los canales de enlace entre los representantes de California y los contactos de bienestar reales mostraban repetidos intentos de contacto seguidos de un silencio absoluto. Correos electrónicos reconocidos por los sistemas de entrega, pero nunca respondidos.
llamadas desviadas a buzones de voz que nunca eran revisados, mensajes bloqueados, una brecha de comunicación lo suficientemente deliberada como para ser medible, un muro digital erigido sin explicación. Finalmente, llegaron los documentos financieros, la parte que cambió el tono en la sala de tenso a gélido. El fideicomiso designado para la educación de los niños en el Reino Unido, una estructura financiera blindada por generaciones de abogados de la corona, había sido alterado. Su estructura se modificó de una manera que eliminaba la supervisión institucional. Los fondos que debían permanecer protegidos dentro de un marco educativo ya no estaban anclados a él. La implicación no era el mal uso, al menos no todavía. Era el desapego. Los mecanismos de estabilidad, cuidadosamente construidos, habían sido cortados, uno por uno. La princesa Ana, epítome del deber estoico, no dramatizó nada de esto. Simplemente pasó las páginas y dejó que el patrón se formara por sí solo. Una rutina ausente aquí, una salvaguardia eliminada allá, un silencio inexplicable acullá, hasta que la ausencia misma se convirtió en la evidencia. Era un caso que se construía no con lo que se había hecho, sino con lo que se había deshecho, una demolición silenciosa de la estructura que rodeaba a los niños, y cada pieza de evidencia apuntaba a una conclusión ineludible. Esto no era un descuido, era un plan. El príncipe William escuchó la presentación de su tía, la princesa Ana, sin una sola interrupción. Su rostro era una máscara de impasibilidad, entrenado desde la cuna para no revelar nada. Para entonces, ya sabía de la alerta de bienestar de la escuela. Ya sabía que Harry había firmado un acuerdo de custodia que, en su ingenuidad o arrogancia, reconocía la autoridad protectora de la corona. Pero esos dos elementos, la alerta y la cláusula, habían permanecido teóricos, como dos nubes de tormenta separadas en el horizonte. Eran lenguaje legal esperando un contexto, una chispa que los uniera. La carpeta roja proporcionó esa chispa. Proporcionó el contexto. La desaparición de la asistencia escolar. La supervisión médica cancelada. Las barreras de comunicación deliberadas. La estructura financiera alterada. Individualmente, cada uno de estos actos podría explicarse, o al menos intentarse justificar. Juntos, sin embargo, formaban un patrón inconfundible. Juntos, formaban lo que el propio acuerdo definía como una condición de incumplimiento de custodia. Por primera vez, la cláusula dejó de ser abstracta. Se había convertido en una verdad escrita en tinta, validada por una cadena de acciones concretas y documentadas. Ya no era una posibilidad, era un hecho consumado. William se reclinó ligeramente en su silla, un movimiento casi imperceptible. No era un gesto de frustración, sino de reconocimiento. El acuerdo que Harry firmó no era solo para dividir el tiempo entre padres, era un marco de contingencia, un protocolo de emergencia que transfería la responsabilidad hacia arriba si la estabilidad rutinaria colapsaba. Y ahora, paso a paso, como si siguieran un guión preescrito, se habían cumplido los requisitos para esa transferencia de poder. Nadie en la sala levantó la voz. La comprensión no necesitaba sonido, era una corriente eléctrica que recorría la habitación. La monarquía ya no tenía que pedir permiso para intervenir. Legalmente, había sido invitada a hacerlo por la misma persona a la que iba a investigar. Ana cerró la carpeta y la dejó donde estaba, una conclusión silenciosa a la sesión informativa. El problema ya no era si la acción podría escalar las tensiones. El papeleo, el propio documento de Harry, ya dictaba la siguiente etapa. La crisis no se estaba acelerando por acusaciones públicas o presión mediática. Se estaba acelerando porque el mecanismo de seguridad dentro del propio documento de Harry se había activado. A partir de ese momento, la pregunta cambió por completo. No era ¿debería el palacio intervenir?, sino ¿hasta dónde la autoridad, ahora concedida, requería que llegara? La responsabilidad ahora era de ellos, y el fantasma de Diana, la mujer que no pudieron proteger, flotaba en el aire, exigiendo que esta vez no fallaran. Mientras Windsor se movía a través de archivos y cláusulas con una precisión quirúrgica,
La primera contramedida no provino de un corredor del palacio, sino de un bufete de abogados de California con vistas al Pacífico. El equipo legal de Meghan respondió rápidamente una vez que las preguntas sobre las rutinas de los niños comenzaron a filtrarse a través de canales no oficiales. Su posición era directa, inequívoca y profundamente estadounidense: autonomía parental. Una madre, argumentaron en memorandos redactados con urgencia, tiene el derecho inherente a cambiar la escolarización, ajustar los horarios y gestionar la crianza de sus hijos sin la interferencia de una institución extranjera, por muy antigua que sea. Desde esa perspectiva, retirar a Archie y Lilibet de la escuela no requería más explicación que la preferencia familiar. Lo que parecía inusual para los extraños, insinuaron, era simplemente la crianza privada siendo examinada bajo el microscopio deformante de un público hostil y una monarquía controladora. Pero al otro lado del Atlántico, en las salas revestidas de roble de las oficinas legales reales, la interpretación era completamente diferente. El asunto ya había trascendido el estilo de crianza. El palacio no estaba evaluando si una decisión era sabia o imprudente. Estaba evaluando si se habían eludido deliberadamente las salvaguardias establecidas, y debido a que el acuerdo de custodia, firmado por el propio Harry, reconocía explícitamente la supervisión si se documentaban preocupaciones de estabilidad, la conversación pasó de los derechos personales a la responsabilidad estructural. Esa distinción creó una colisión legal de proporciones sísmicas. Por un lado, la Ley de Familia de California, que enfatiza la discreción de los padres y la jurisdicción nacional. Por el otro, la Autoridad de Tutela Real, un marco legal casi feudal diseñado para proteger a los herederos conectados a la continuidad institucional de la corona. El problema, la espina en el corazón del conflicto, era que los niños existían dentro de ambos mundos a la vez. Los representantes de Meghan caracterizaron la participación del palacio como una escalada innecesaria, una incomprensión cultural de una institución tradicional que malinterpretaba las decisiones de crianza modernas. Los asesores reales vieron el mismo silencio de manera diferente. Era una ausencia de verificación. Y bajo el protocolo que William había revisado, la verificación importaba más que la intención. Si la estabilidad no podía ser confirmada, la intervención estaba permitida, independientemente del motivo. Era una batalla entre dos sistemas legales, dos culturas, dos mundos que chocaban sobre las vidas de dos niños. El debate dejó de ser emocional y se volvió puramente jurisdiccional. La pregunta que ahora flotaba sobre el Atlántico era gélida y precisa. ¿Podría una institución soberana ejercer autoridad de salvaguardia sobre niños que residen en el extranjero simplemente porque un acuerdo previo reconocía su papel? Los abogados de ambos lados entendían las implicaciones monumentales. Un precedente a favor de Meghan protegería la autonomía personal frente al alcance de la corona. Un precedente a favor de Windsor reforzaría la tutela institucional a través de las fronteras, un concepto casi medieval en el siglo XXI. El público observaba el desacuerdo sin acceso a su lenguaje técnico y arcano. Lo que les llegó fueron fragmentos, ecos distorsionados de la batalla legal, breves declaraciones, fuentes anónimas susurrando en los oídos de reporteros y aclaraciones cuidadosamente redactadas que oscurecían más de lo que revelaban. Los partidarios de Meghan vieron un exceso de poder, una familia poderosa y anticuada insertándose en la maternidad privada de una mujer moderna. Otros vieron abandono, un sistema interviniendo donde la estructura y la responsabilidad habían desaparecido por completo. La división fue inmediata, ruidosa y tribal. Mientras tanto, los argumentos legales se solidificaban. Los abogados de California enfatizaban que la autoridad de los padres comienza y termina con el padre, a menos que un tribunal nacional, un tribunal estadounidense, dictamine lo contrario. El Consejo Real, por su parte, señalaba una y otra vez la misma página del mismo documento, enfatizando que el propio acuerdo permitía una acción protectora una vez que aparecían los desencadenantes de salvaguardia. La firma de Harry era su arma. Ninguno de los argumentos dependía de la simpatía pública. Ambos dependían de definiciones.
de la letra pequeña escrita mucho antes de que existiera la disputa. Para el final de la semana, estaba claro para los iniciados que este conflicto no se resolvería a través de entrevistas en televisión o comunicados de prensa. Se desarrollaría a través del procedimiento una lenta y agónica prueba de cuán lejos podría llegar un sistema legal cuando otro reclamaba prioridad. El desacuerdo ya no era una disputa personal. Se había convertido en una pregunta fundamental sobre qué reglas, qué lealtades y qué historia gobernarían el futuro de los niños. La jaula dorada de la jurisdicción se había cerrado, y ambos lados estaban probando la resistencia de sus barrotes sin darse cuenta de que la jaula misma había sido diseñada por uno de ellos. Para cuando terminó la tercera sesión informativa en Windsor, la discusión había dado paso silenciosamente a la ejecución. Ninguna declaración pública anunció el cambio, ningún portavoz se adelantó para enmarcarlo como una preocupación. En su lugar, el Palacio comenzó a activar procedimientos que existían mucho antes de los ciclos de prensa modernos, reglas diseñadas para un solo propósito: estabilizar la posición de los menores reales cuando las estructuras de tutela se volvían inciertas. Se abrió el protocolo de tutela real. No se describió como un castigo, sino como contención. Una vez activado, se movía automáticamente a través de pasos prescritos, una coreografía legal centenaria. La primera medida se centró en el movimiento. Los derechos de viaje internacional de Archie y Lilibet fueron restringidos de inmediato. Esto no eliminaba la conexión parental, pero impedía una desaparición repentina. La intención era la continuidad. No más cambios abruptos de país, escolarización o jurisdicción legal sin la supervisión directa de la corona. La segunda medida se centró en la identidad. Bajo una orden de protección de imagen, el uso comercial de los nombres y retratos de los niños fue bloqueado. Las propuestas de marca, el posicionamiento en los medios y las discusiones sobre licencias relacionadas con ellos se detuvieron indefinidamente mientras se aclaraba su estatus legal. El Palacio consideraba la visibilidad una vulnerabilidad una vez que las disputas se hacían públicas, y la orden creaba un silencio protector alrededor de sus identidades. Era un recordatorio de que sus rostros no pertenecían a una marca, sino a la línea de sucesión. Luego vino la capa financiera. El marco del fideicomiso educativo existente se reestructuró para que los fondos volvieran a estar bajo los canales de tutela institucional. En lugar de una gestión personal, los gastos ahora pasarían por fideicomisarios designados, responsables de la escolarización, el cuidado y el apoyo al bienestar. El objetivo no era la confiscación, sino la permanencia, asegurando que los recursos siguieran a la estabilidad en lugar de a las circunstancias. Individualmente, cada acción parecía administrativa, casi burocrática. Juntas, sin embargo, formaban algo mucho más grande, mucho más profundo. Era la corona asumiendo la responsabilidad operativa sin declarar la custodia en términos emocionales. La monarquía se estaba realineando no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre y por el deber ineludible hacia la continuidad. El juego había cambiado. Ya no era una disputa familiar, era una cuestión de soberanía. El príncipe William revisó las medidas una por una, cada punto del protocolo desplegado ante él como los pasos de una inevitable danza ceremonial. En ningún momento enmarcó la situación como una disputa con su hermano. Los presentes describieron más tarde su tono como puramente procesal, el de un cirujano examinando un caso complejo, menos preocupado por la culpa que por la trayectoria y el resultado final. La lógica era fría, implacable. El acuerdo que Harry había firmado creó la apertura legal. La evidencia de bienestar la activó. El protocolo ahora definía la respuesta. Apoyarlo significaba aceptar un cambio de roles fundamental y doloroso. Como hermano, la intervención podría verse como una intrusión, una traición a los lazos de sangre, pero como heredero al trono, no actuar podría ser interpretado como negligencia, un abandono del deber más sagrado. La distinción resolvió el asunto rápidamente. William respaldó la activación completa del protocolo de tutela real no como una reacción a las personalidades involucradas, sino como una adhesión al deber.
La monarquía, en su opinión, no estaba entrando en una discusión familiar. Estaba haciendo cumplir la continuidad para la siguiente generación vinculada a su línea. Y en el fondo de su mente, el recuerdo de su madre, Diana, y sus lecciones sobre el deber resonaban con una claridad inquietante. Ella, la mujer que no pudieron proteger, le había enseñado que la corona no es solo un símbolo de poder, es una responsabilidad ineludible. Y esa responsabilidad ahora recaía sobre sus hombros. Nadie en la sala habló de ganar o perder. Esas son palabras para la política y las batallas públicas. En los pasillos de Windsor hablaron de salvaguardia, jurisdicción y permanencia. Cada medida, cada palabra elegida, evitó el lenguaje de la culpa y se basó en la autoridad ya escrita en la práctica institucional, en leyes y costumbres que precedían a todos en la sala, fuera de los muros del palacio. La especulación apenas comenzaba, un fuego forestal alimentado por la ignorancia y los rumores. Pero internamente, la dirección se había establecido, las negociaciones ya no darían forma al resultado. La estructura lo haría. William firmó la página final del documento de activación sin añadir comentarios. Su firma, firme y resuelta, era la de un futuro rey, no la de un hermano afligido. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y la corona una vez más había demostrado que su memoria es larga y su alcance ilimitado. Hasta este punto, la crisis se había desarrollado en el frío lenguaje de los documentos, los protocolos y los argumentos legales contrapuestos. Luego se trasladó a un terreno mucho más personal, mucho más doloroso, el acceso. A medida que las medidas de tutela tomaban forma y se solidificaban, convirtiéndose en la nueva realidad, surgieron informes desde California. Harry, atrapado en su exilio dorado, solicitó tiempo con sus hijos bajo los nuevos arreglos. La respuesta de Windsor llegó no como una negativa, sino con condiciones tan estrictas que parecían diseñadas para disuadir. Restricciones de viaje, verificación de jurisdicción y marcos supervisados ahora formaban parte de la estructura que rodeaba cualquier contacto. Para Harry, el cambio fue drástico. Lo que antes era un asunto familiar privado, gobernado por la espontaneidad del afecto, ahora operaba a través de canales institucionales fríos e impersonales. Las reuniones requerían autorización. La ubicación importaba. El tiempo importaba. El proceso se sentía menos como paternidad y más como una solicitud formal, como pedir una audiencia con un poder extranjero. Dentro del palacio, esto no se enmarcaba como un castigo. Se describía como cumplimiento de las salvaguardias ya activadas. Una vez que el protocolo se ponía en marcha, las preferencias individuales ya no podían anular la protección estandarizada. Las garantías personales ya no eran suficientes. Solo la estabilidad documentada contaba. Al otro lado del Atlántico, sin embargo, surgió un tono diferente. Fuentes cercanas a la pareja sugirieron que el equipo legal de Meghan se centró en la independencia jurisdiccional, una guerra de trincheras legales, argumentando que la residencia principal de los niños permanecía fuera de la autoridad directa de la corona. La estrategia enfatizaba la resistencia, el no reconocimiento de la supervisión, desafiando el alcance de la tutela real más allá del Reino Unido. En términos simples, limitar el precedente, proteger la autonomía a toda costa. La posición de Harry, según los mismos susurros, parecía distinta. En lugar de impugnar cada cláusula en una batalla legal que podría durar años, él buscó la mediación, una vía que podría permitir el contacto sin escalar la confrontación legal. La diferencia era sutil pero significativa. Un enfoque pretendía redefinir el marco. El otro intentaba funcionar dentro de él. Los observadores, tanto dentro como fuera del palacio, comenzaron a notar la divergencia. Las declaraciones atribuidas a los representantes de la pareja ya no se alineaban perfectamente. El lenguaje legal enfatizaba diferentes prioridades según la fuente, no confirmaba una separación, pero sugería poderosamente que la estrategia ya no estaba unificada. Estaban apareciendo grietas en la fachada de su exilio. El público, siempre hambriento de drama, leyó la brecha rápidamente.
Las discusiones en los foros de Internet y en los programas de debate se alejaron de la mecánica pura de la custodia hacia la dinámica personal. Los comentaristas, armados con fragmentos de información y mucha imaginación, especularon si la pareja todavía operaba como un equipo coordinado o como dos individuos reaccionando de manera diferente a una presión insoportable. Cada acontecimiento, una presentación legal aquí, una solicitud de mediación allá, reforzaba la percepción de distancia. Dentro del palacio, la interpretación se mantuvo rígidamente procesal. Los funcionarios, entrenados para la discreción, evitaron conclusiones personales, señalando en sus informes internos solo que las rutas de comunicación diferían según quien las iniciaba. Pero fuera, en el mundo real, el matiz se desvaneció, evaporado por el calor de la atención mediática. La narrativa se endureció en una forma familiar, una que el público entendía bien. No simplemente un conflicto legal, sino una tensión en la relación expuesta por la crisis. Las imágenes, o la falta de ellas, y el silencio amplificaron la idea. Donde antes aparecían respuestas conjuntas y frentes unidos, ahora surgían respuestas separadas y estrategias divergentes. Donde se esperaba un mensaje unificado, aparecían variaciones sutiles, pero significativas. El contraste no fue dramático. No hubo un anuncio, ninguna confirmación, solo una creciente ausencia de sincronización. Pero eso fue suficiente. El problema de la custodia había comenzado como una cuestión de autoridad y estructuras de bienestar. Ahora, para el mundo, se leía como algo mucho más íntimo. Dos personas navegando la misma tormenta con mapas diferentes. Para el público, la implicación parecía inevitable. Si la estrategia legal divergía tan claramente, la alineación emocional también podría haberlo hecho. Ya sea exacta o no, la percepción dio forma a la conversación. La historia ya no era solo sobre quién tenía jurisdicción sobre los niños, era sobre si la crisis había redibujado silenciosamente las líneas dentro del propio matrimonio. El fantasma de la unidad que una vez proyectaron al mundo ahora parecía desvanecerse en las sombras de una batalla legal transatlántica, dejando solo preguntas y susurros a su paso. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar, y la de ellos parecía estar haciéndose añicos. A medida que la disputa legal se endurecía a puerta cerrada, la versión pública del conflicto se desarrollaba en un escenario completamente diferente. En titulares, oficinas de estudios de Hollywood y declaraciones cuidadosamente redactadas. Desde California, los círculos del entretenimiento, siempre listos para una historia de David contra Goliat, comenzaron a enmarcar la situación como una narrativa familiar. La independencia contra la tradición. Meghan era descrita como una madre leona, protegiendo ferozmente la privacidad de su familia de la presión asfixiante de una institución arcaica. Sus partidarios argumentaban que el propio escrutinio demostraba por qué la distancia de la supervisión real era no solo deseable, sino necesaria. Londres reaccionó de una manera completamente diferente, una que desconcertó a los estrategas de relaciones públicas de California. El palacio no emitió refutaciones apasionadas, no programó entrevistas para contar su versión. En su lugar, se apoyó en la ausencia, en el poder del silencio. Una breve declaración aquí, una política aclarada allá, y largos, muy largos, períodos de quietud. Para los comunicadores estratégicos de la corona, el enfoque era inconfundible. Reducir el ruido, reforzar la estructura, dejar que la acción hable sin necesidad de comentarios. Pero el silencio rara vez permanece vacío por mucho tiempo. Los rumores se multiplicaron, llenando el vacío. Surgieron discusiones en la prensa rosa sobre posibles proyectos de marca vinculados a los niños, segmentos de cocina, posicionamiento en documentales, narración de legados, nada confirmado públicamente, por supuesto, pero lo suficientemente persistentes como para circular a través de los ecosistemas mediáticos británicos y estadounidenses, donde la especulación comenzó a alimentarse de sí misma. Luego, los detalles comenzaron a cambiar en línea, en el mundo digital donde se libra la guerra moderna. Las descripciones archivadas de los proyectos de la pareja fueron editadas sutilmente.
Las referencias a los niños desaparecieron de las páginas promocionales. Las menciones a su linaje real fueron eliminadas silenciosamente de los resúmenes de proyectos. Los observadores notaron el patrón de inmediato. No fue un cambio lo suficientemente ruidoso como para generar un titular, pero fue lo suficientemente consistente como para señalar una coordinación. La huella digital de los niños se estaba encogiendo deliberadamente. El palacio siguió con una política, no con una acusación. Una aclaración de privacidad, emitida a través de los canales oficiales, enfatizó la protección sobre la publicidad, reforzando que los menores conectados a la institución no debían ser posicionados comercialmente mientras su estatus legal permaneciera sin resolver. No se mencionaron nombres, pero la implicación fue lo suficientemente clara para que los reporteros sacaran sus propias conclusiones. La batalla había dejado de ser sobre adultos discutiendo a través de continentes, se había convertido en una batalla sobre cómo se definirían dos vidas jóvenes, protegidas en privado por la corona o interpretadas públicamente por Hollywood. Para cuando el procedimiento final se asentó en la rutina, convirtiéndose en el nuevo y silencioso ritmo de la vida palaciega, la atmósfera dentro de Windsor había cambiado irrevocablemente. Lo que comenzó como una respuesta temporal a una crisis ahora se parecía a un arreglo a largo plazo, con la permanencia del antiguo roble. Los horarios se escribían con semanas de antelación. Los planes educativos se trazaban con una cuidadosa precisión por tutores de la más alta confianza y la supervisión se organizaba con una eficiencia silenciosa que borraba cualquier rastro de improvisación. El hogar no esperaba a que terminara una disputa, se había ajustado, reconstruido alrededor de los niños. En esa transición, Catherine, la princesa de Gales, asumió una presencia constante. Informes de fuentes internas, susurros que nunca llegarían a la prensa, describieron su participación no como ceremonial, sino como profundamente práctica. Fue ella quien ayudó a coordinar la continuidad escolar, asegurando que el cambio no fuera un trauma. Fue ella quien organizó el apoyo terapéutico con los mejores especialistas del país. Y fue ella quien fomentó activamente la interacción diaria con sus propios hijos, George, Charlotte y Louis, para que el ambiente se sintiera menos institucional y más familiar, un refugio contra la tormenta exterior. Su estrategia seguía el más simple y antiguo de los principios. Estabilidad primero, explicación después. Dentro de la visión del palacio, la rutina misma era una forma de protección. Al personal se le instruyó que mantuviera la atención baja y la consistencia alta. No habría apariciones repentinas para las cámaras ni anuncios dramáticos. Solo una integración gradual en la estructura existente diseñada durante siglos para los miembros jóvenes de la familia. La intención era clara: reducir la incertidumbre, crear un capullo de normalidad hasta que la incertidumbre legal dejara de dominar sus vidas. Detrás de escena, el papeleo reflejaba la misma filosofía. Los fideicomisarios ahora supervisaban los fondos educativos con un escrutinio minucioso. Los oficiales de bienestar monitoreaban los canales de comunicación y los procedimientos de visita seguían directrices definidas en lugar de una negociación emocional. Donde las discusiones habían dependido una vez del acuerdo entre adultos, ahora dependían de estándares predefinidos e inamovibles. La tutela había reemplazado a la conversación. El santuario de Windsor no era una jaula dorada, sino un bastión de normalidad en medio de una tormenta. Era un acto de preservación, uno que la monarquía, quizás por demasiado tiempo, había tenido miedo de hacer, pero que ahora ejecutaba con una calma resuelta, protegiendo no solo a dos niños, sino a la siguiente página de su propia y larga historia. El príncipe William entendió lo que significaba la nueva normalidad mejor que nadie en el edificio. Las primeras reuniones habían sido sobre si la intervención podría ser necesaria. Ahora, la intervención era por la práctica normal. Cada decisión rutinaria, cada aprobación de transporte, cada contacto supervisado, reforzaba la misma conclusión ineludible. El sistema ya no esperaba una resolución. Había creado una. Se había impuesto la paz del protocolo. No celebró el resultado.
Aquellos presentes en las reuniones finales notaron la total ausencia de triunfo en su comportamiento. Había una gravedad, un peso. El cambio conllevaba responsabilidad más que alivio. Actuar como heredero requería aceptar las consecuencias, incluso cuando éstas se originaban fuera de su control, a miles de kilómetros de distancia. El marco que ahora protegía a los niños de la incertidumbre también había remodelado irrevocablemente las relaciones familiares y no había ninguna cláusula en ningún documento que pudiera revertir esa fría realidad una vez activada. La comprensión más profunda, la verdad final de esta saga, residía en el origen de todo. El acuerdo de custodia que Harry firmó, en un intento por asegurar la claridad entre padres, había hecho exactamente lo contrario. Al reconocer la supervisión protectora de la corona, aunque fuera como una remota posibilidad, abrió una vía constitucional, una vía que el palacio, por su propia naturaleza y deber, estaba obligado a seguir una vez que se cumplían las condiciones. La retirada de la escuela desencadenó la revisión. La evidencia justificó el protocolo. El protocolo creó la tutela, paso a paso, como una máquina perfectamente engrasada. El resultado siguió la lógica del documento en lugar de la intención de nadie. Para William, esa comprensión puso fin a toda especulación. La crisis no había comenzado con la cobertura de la prensa o un desacuerdo público. No había comenzado con una entrevista explosiva. Comenzó en el momento exacto en que la redacción legal permitió que el deber institucional anulara el acuerdo privado. El conflicto no había sido resuelto por el papeleo. Había sido activado por él, transformando una amarga disputa familiar en una responsabilidad estructural de la que la corona ya no podía, ni quería, apartarse. La monarquía ha sido protegida, su línea de sucesión asegurada, pero su paz ha sido rota, quizás para siempre, y en el silencio que sigue, una verdad persiste, tan antigua como la propia corona. No todas las heridas están destinadas a sanar, y algunas victorias se sienten exactamente igual que una derrota.